El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. En la primera lectura de hoy escuchamos la vocación de Abraham. Dios sigue llamando al ser humano a regresar al orden establecido por Él, donde se le da gloria a Dios y el ser humano recibe felicidad. Fíjense cómo a medida que en el mundo menos gloria se le da a Dios, menos felicidad hay en el mundo. Por eso la felicidad de nosotros depende de cumplir con aquello para lo que nosotros existimos. Dios llama a Abraham entonces y le invita a regresar, dejar todo. Esto es importante. Para poder seguir a Dios tenemos que dejar todo, nuestra manera de pensar, nuestros criterios. Tenemos que dejar muchas cosas para poder seguir a Dios. Dios le habla a Abraham. Abraham vive en Ur de Caldea, un pueblo muy antiguo, y le pide: sal de tu tierra, deja tu parentela, deja todo. Y Abraham se va a desprender de todo, le dolió por supuesto, ¿verdad? Pero dejó su casa, dejó sus amigos, dejó la ciudad que tenía, todo lo dejó, igual que Pedro también. Cuando Pedro va a seguir a Jesús, Pedro deja todo y le dolió también, pero dejó a la barca, dejó a su esposa, dejó su trabajo, dejó a su suegra. Bueno, eso no le dolió, pero lo demás sí le ha de haber dolido, ¿verdad? Hay que dejar todo, hay que dejar muchas cosas de las que ya amamos, que forman parte de nuestra vida, pero que no deben estar allí. Aunque ya nos acostumbramos, pero no deben estar allí. Hay que ir dejando todo, hay que ir soltando todo, incluso ese control que a veces quisiéramos tener, no de nuestra vida, sino de las vidas de los que nos rodean. Si nosotros regresamos al orden establecido por Dios, hay promesas que Dios hace. Hoy mismo escuchamos las promesas que Dios le hace a Abraham. La promesa de la bendición, Él lo va a bendecir. Y la bendición como que ¿qué tiene que ver? Porque a veces uno como que no siente dónde está la bendición. La bendición hace florecer todo. La bendición hace que florezca todo. Es impresionante cómo uno puede bendecir un árbol y el árbol da más fruta y más sabrosa y más. Cuando la bendición de Dios se manifiesta,
todo prolifera, todo va dando resultado, todo va saliendo adelante. Cuando no hay bendición, solo hay obstáculos, problemas, caídas, dificultades, problemas aquí, problemas allá. Por eso es tan importante la bendición de Dios sobre nosotros. Pero no solamente la bendición, no solamente la bendición donde toda la vida de Abraham va a florecer, y de hecho floreció. Abraham no tenía hijos y ya era grande, era un hombre de 90 años y no había podido tener hijos. Con la bendición de Dios va a tener a su hijo Isaac. De hecho va a tener 2 hijos, pero Isaac es el hijo de la mujer que más amaba, Sara. Entonces, vean la bendición de Dios cómo ocasiona vida en nosotros. Abraham va a llegar a ser uno de los hombres más ricos de su tiempo. Abraham va a enfrentar en guerra a otros pueblos y los va a vencer, porque todo le daba resultado. Ya a nosotros no nos dan resultado muchas cosas. Nos esforzamos al tope y no vemos resultado, no vemos cosas. ¿Por qué? Porque nos falta la bendición de Dios. Algo está frenando esta bendición de Dios. Tal vez sea que no le estamos dando la gloria a Dios. Y si no le damos la gloria a Dios, pues entonces no alcanzamos esas bendiciones que Él tiene para aquellos que están cerca de Él. Y no solamente lo va a bendecir, le dice Dios a Abraham que Abraham va a ser bendición para todos, bendición donde Él se pare. Ahí donde esté Él, ahí todo va a florecer, ahí todo va a prosperar, simplemente por estar Él. Va a ser Él una bendición para todos. Él, la persona misma de Abraham. Y luego todavía va más allá nuestro buen Dios y le dice a Abraham: el que te bendiga, yo lo bendeciré, y al que te maldiga, yo lo maldeciré. Por eso decimos que las bendiciones se regresan, que las maldiciones se regresan. Lo que nosotros le deseamos a otra persona, también lo recibimos nosotros. Así de que cuando una esposa se enoja con su viejo y lo maldice: maldito viejo, maldecido queda. Pero como es parte de la sangre de ella, quedan maldecidos todos los demás hijos, todos los hijos que tiene. Y si maldice a un hijo, maldecidos quedan todos, porque esa maldición queda en la sangre. Todos quedan maldecidos, por eso uno tiene que cuidarse mucho, cuidarse mucho para no ser ocasión de maldición, de daño que se te pueda regresar, Mejor ser ocasión de bendición para que lo que se te regrese sea bendición de Dios. Lo que hagas se va a regresar. El Señor se lo dijo a Abraham: el que te bendiga yo lo bendeciré, al que te maldiga yo lo maldeciré. Por eso repito, es tan peligroso maldecir, enojarnos con los hijos de Dios, desearles el mal a los hijos de Dios. Es mejor bendecirlos, no importa que perdamos, no importa que tengamos la razón, es mejor bendecirlos para no endeudarnos con la justicia divina. Es mejor perder muchas veces para no perder el cielo, perder cosas materiales para no perder el cielo. Por eso nuestra vocación, igual que la de Abraham, es regresar al orden establecido por Dios, hacer nuevamente imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo esto? Vamos a ver. Hoy escuchamos en el Evangelio y estamos meditando sobre la transfiguración de Jesús. Cuando meditamos sobre la transfiguración de Jesús, nos vamos dando cuenta del sentido de la Cuaresma. ¿Para qué el ayuno? ¿Para qué las oraciones? ¿Para qué las buenas obras? ¿Para qué la mortificación de los sentidos? ¿Qué sentido tiene todo eso? Es que el Señor quiere que dejemos todo para que Él nos vaya transfigurando. Trans significa cambio, transfigura, cambio de la figura, transfigurándonos ¿en qué? En la luz que es Él. Dios es la luz misma. Dios es la misma luz. Entonces hay que vencernos a nosotros mismos para que Él nos pueda ir transfigurando, venciéndonos, dejando las cosas del mundo, para que Él nos pueda ir transfigurando.
No es fácil dejar el mundo y las cosas del mundo. No es fácil porque nos sentimos atraídos. Nuestra naturaleza se siente atraída hacia las cosas del mundo. Nuestra naturaleza se siente atraída hacia las criaturas. Pero no hay nada que nosotros podamos darle a otra persona que se pudiera parecer a lo que Dios le puede dar. Ni siquiera se puede parecer a lo que Dios le puede dar. Esto que siente Pedro cuando la luz le alcanza, Jesús se transfigura, Pedro no está transfigurado, solo Jesús, y la luz de Jesús le alcanza a Pedro. La luz de Jesús le alcanza. ¿Y qué dice Pedro cuando siente la experiencia de Dios? Qué a gusto estamos aquí. Es cuando Pedro suelta todo. Ya no le importa nada, ya ni siquiera quiere bajar del monte ese, y en ese monte no había nada, había una fortaleza y estaba desocupada, no había nada ahí. Sin embargo, Pedro dice, quedémonos aquí, qué a gusto estamos aquí. Está Jesús adelantándoles una experiencia del cielo. Están sintiendo lo que vamos a vivir todos nosotros cuando lleguemos al cielo. Bueno, yo sí pienso llegar, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo sí quiero llegar. Está adelantándole, aquí estamos viendo un adelanto del cielo, una experiencia de Dios. Pedro, cuando ve a Jesús transfigurado, nos habla de esa paz. Qué a gusto estamos aquí, eso es el cielo, una experiencia de paz y de felicidad que no se puede alcanzar en la tierra. Por eso ustedes que son papás, que tienen hijos, deben darse cuenta que siempre se ha dicho hasta en la sabiduría popular que el que ama quiere darle lo mejor al que ama. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor no son ustedes. Ustedes no pueden transfigurar a sus hijos. Ustedes les pueden llenar de cosas materiales. Ustedes les pueden llenar de un amor humano. Pero ustedes no pueden transfigurar a sus hijos. Ustedes no les pueden dar a sus hijos la paz que experimentó ahora Pedro. Ustedes no pueden dar eso. Si ustedes aman a sus hijos, tienen que darles lo mejor, y lo mejor es Dios, no ustedes. Ustedes no son lo mejor para sus hijos, ustedes no son lo mejor para el esposo, ni son lo mejor para la esposa. Lo mejor siempre es Dios. Por eso el verdadero amor es acercar a la persona a la salvación, acercar a la persona que amamos a Dios. Ese es Dios el que puede dar plenitud, es Dios el que puede dar la felicidad, es Dios el que puede dar. Cuando la luz de Jesús llega, fíjense cómo Pedro sí habla, pero Santiago y Juan no hablan. Santiago y Juan no quieren hablar, no solamente que no puedan, no quieren, lo que están experimentando no quieren perdérselo. Fíjense de lo que están privando muchos a sus hijos. Y en lugar de ir a misa, en lugar de buscar una experiencia de Dios, se los llevan de paseo, se los llevan de vacaciones, se los llevan a las playas, se los llevan al parque, se los llevan a una fiesta, se los llevan a hacer deportes, porque eso les sirve a sus hijos. ¿En serio les puede servir eso más que una experiencia de Dios? ¿En serio eso le podría servir a un hijo más que la experiencia misma de Dios? No se puede. No se puede. Dios quiere ir dándonos poco a poco el cielo por adelantado, porque no se quiere esperar. ¿Qué fue lo que vivieron el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué es lo que Dios les dio de comer? Maná. ¿Qué era el maná? La misma palabra lo dice. Les dio a comer pan de los ángeles. Es alimento celestial. Un alimento celestial de lo que hay en el cielo. Por eso dicen que ese maná producía un alimento verdaderamente delicioso. Se podía preparar de muchas maneras y cualquier manera era algo delicioso. Era algo sumamente delicioso al paladar. Se les dio un adelanto de las cosas del cielo, reducido para que el ser humano lo pueda abrazar, para que el ser humano lo pueda disfrutar. Eso es lo que Dios es fuente de todo eso. Dios es fuente de vida, Dios es fuente de paz. Por eso, si ustedes y sus hijos, su familia, vivieran una experiencia de Dios, ya no cabrían las depresiones,
ya no cabrían las depresiones, pero no podemos quedarnos en la experiencia de Dios. Pedro se quería quedar y todos nos quisiéramos quedar cuando llegamos a tener una experiencia de Dios, queremos quedarnos con Él, pero hay que bajar del monte Tabor para pasar al monte Calvario, porque sin la muerte, sin la pasión no hay resurrección, sin la pasión y muerte no hay resurrección. Ahí vamos y entendemos por qué, y por eso se abraza el sacrificio, se abraza el ayuno, se abraza toda la mortificación de los sentidos, porque queremos tener esa experiencia de Dios mucho más grande, porque aquí en la tierra se nos permite solo de manera que la aguantemos, y para siempre, como una fuente de Dios. Esa es la transfiguración. Dios nos quiere transfigurar, no solo nos quiere iluminar, que sería mucho que entremos al cielo y nos alcance la luz divina. Es mucho eso, es mucho, pero no. Él quiere inhabitar. Inhabitar no significa estar con nosotros, inhabitar significa estar en nosotros. Quiere decir que no vamos a recibir solo la luz de Dios, sino que vamos a ser esa luz de Dios nosotros, sin dejar de ser nosotros mismos. Acuérdense, Jesús primero dice, yo soy la luz del mundo, y luego en otra ocasión le dice a todos sus discípulos, ustedes son luz y sal de la tierra. Ustedes son luz. Entonces no solamente vamos a ser iluminados. ¿Por qué vamos a ser luz? Porque somos el cuerpo de Cristo. Los bautizados formamos el cuerpo de Cristo. Cristo es Dios, su transfiguración es nuestra transfiguración. Por Él, no por nosotros, por Él. Pero hay que estar unidos a Jesús. ¿Cómo es posible que busquemos en el mundo eso si no lo vamos a poder encontrar? Y fíjense, para ver un poquito más de esto, esa es nuestra vocación. Se hacen presentes dos personajes allí. Se hacen presentes Elías y Moisés, se hacen presentes hablando con Jesús. Dice la misma palabra de Dios que estaban llenos de esa luz de la de Jesús. Llenos de la luz de Jesús, estaban llenos. Ellos no estaban siendo iluminados por la luz de Jesús, traían en sí mismos la luz. Ellos ya estaban transfigurados en Jesús. Esto a mí me recuerda, cuando leo este pasaje, el pasaje mismo de Salomón, cuando la reina de Saba va y visita a Salomón, y cuando la visita se da cuenta que los sirvientes, los más pequeños, los más insignificantes, los que les tocaba barrer la calle, estaban ricamente vestidos. Entonces la reina dice, si así visten los que barren, qué grande ha de ser el rey. Si así visten los que barren. Cuando Pedro, Santiago y Juan ven a Moisés y a Elías, dicen, qué grande debe ser Dios. Si Dios puede hacer esto con una criatura, llenarlo de Él al grado de que parezca Dios. Parezca Dios, porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos uno con Cristo. Si nos separamos de Cristo, solo somos barro, es lo único que somos, barro. Pero unidos en Cristo, Él va transfigurando este barro, va llevándolo hacia la luz de Él, para que nosotros seamos fuente de luz, no solo para recibir, que repito ya sería mucho, no solo para recibir la luz, sino para ser fuente de luz. Qué grande es Dios que quiere transfigurarnos. Y si así se ven los santos que llegan al cielo, y si así se ven los ángeles, imagínense lo que va a ser contemplar a Dios. Porque ahí Jesús no pudo mostrar toda su divinidad, no hubiera podido mostrarla toda su divinidad. Y con esa gotita de la divinidad va a decir Pedro, quedémonos aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Quién le dijo que era Moisés? ¿Y quién le dijo que ese otro era Elías? Si antes no había selfies, antes no había fotos, ¿quién le dijo que era Moisés? ¿Quién le dijo que era Elías? La luz de Dios te comunica lo que tienes que saber, sin necesidad
de estudios, de experiencias, de experimentos, Dios le regala lo que muchos alcanzan con sacrificio, Dios a sus amigos se los regala mientras duermen. Así dice la palabra de Dios. Qué grande es el Señor, qué grande es el Señor. Por el que entra al cielo no quiere salir del cielo. El que entra al infierno siempre andan buscando una posibilidad para escapar del cielo. Pero llegar al cielo es una experiencia de Dios sin los límites de la carne. Si así, con una gota de la divinidad quedaron así Pedro, Santiago y Juan, imagínense sumergiéndose en Dios. Pero hay que tener un cuerpo glorificado y hay que prepararnos en la tierra para eso. Hay que prepararnos. Ellos no pudieron, repito, ver toda la gloria de Dios porque no la hubieran soportado. Los hubiera matado, se hubieran muerto. Por eso es que se tiran al piso, se tiran ellos al suelo. Si nosotros nos vamos al libro del Éxodo, al capítulo 34, vemos cuando Moisés le pide a Dios, Señor, permíteme ver tu rostro. Y le contesta Dios a Moisés, mi rostro no lo puedes ver, pues morirías. Pues sí, si nosotros vamos a ver la pureza de Dios, qué grandes se verían las más pequeñas impurezas de nosotros. Hasta las más pequeñas impurezas, qué grandes se verían en comparación de la pureza de Dios. Nuestras faltas de caridad, qué grandes se verían en comparación del amor de Dios. ¿Quién va a soportar todo eso? Nadie soportaría todo eso. Por eso dice el Señor, morirías. No soportarías ver mi rostro. Y le dice a Moisés, pero voy a pasar delante de ti. Cuando yo te llame, te voy a permitir que veas mi espalda, pero mi rostro no lo puedes ver porque morirías. Y entonces pasa el Señor delante de Moisés. Te voy a dejar ver mi espalda. Es un antropomorfismo, es una forma de decir las cosas espirituales de manera que lo podamos entender nosotros los acostumbrados a la materia, porque Dios no tiene espalda. ¿Qué significa la espalda? Si Dios es espíritu, vas a poder ver, hagan de cuenta, pasó la luz, pero cuando estaba la luz, aquí tú cierras los ojos porque no vas a poder ver, y cuando ya pase la luz, lo que queda de la luz, ya ábrelos y lo vas a ver. Lo que queda, los poquitito, porque no puedes ver a Dios, morirías si vieras la verdad y descubrirás el peso de todas tus mentiras. Nadie se podría quedar de pie. Moriríamos de dolor, moriríamos de admiración, moriríamos de todo. Por eso cuando los apóstoles escuchan la voz de Dios, que es preciosísima, la voz de Dios Padre es preciosísima, es lo más hermoso que hay. Sin embargo, cuando le escuchan ellos, no quieren verlo. Se tiran al suelo y bajan la cabeza a la frente para no ver a Dios, porque Moisés dijo, el Señor le dijo a Moisés, el que vea mi rostro moriría, y ellos no se quieren morir. Y es la misma experiencia triste de nosotros. Esa es la misma experiencia triste. Les platicaba aquella vez del sacerdote que estaba en el templo y en su homilía, y entonces les pregunta a todos, a ver, levanten la mano el que se quiere ir al cielo, y todos levantan la mano, menos un señor que estaba mero adelante. Él se queda sin nada, y el padre dice, a lo mejor no me escuchó, y dice más fuerte, levanten la mano los que se quieren ir al cielo, y todos levantan la mano, y él no, y pues ya se empieza a enojar el padre, y por tercera vez, levanten la mano los que quieren ir al cielo, y todos con la mano bien alta, y él no. Entonces ya le pregunta así enojado, ¿qué? ¿Tú no te quieres ir al cielo cuando te mueras? Ah, es que yo pensé que ahorita. Todos nos queremos ir al cielo, pero no ahorita. Porque no hemos tenido una experiencia de Dios. Si los que estaban en los hospitales en el tiempo del virus, si ellos hubieran tenido una experiencia de Dios, cuando estaban allí en el hospital muriendo, en lugar de estar en una agonía dolorosa luchando para no morir, hubieran llorado de felicidad de saber que se iban a encontrar con Dios. Por eso muchos papás han alejado a sus hijos de lo único que valía la pena conocer, sin darse cuentas. No ha sido para hacerles un daño, pero sí les han hecho un daño grave.
un daño muy, muy grave. El que no sabe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a saber morir, no va a saber morir. El que no tiene fe se siente que se enfrenta a lo que se llama niquilismo, a la destrucción total de su ser. Y eso no es nada fácil, no es nada fácil vivir en el momento de la muerte. Pues esto lo vemos aquí también. Este momento también íntimo, miren, cuando nuestros papás tienen ese momento íntimo ellos, y entonces nuestro padre pone una célula, nuestra madre pone una célula, y entonces queda fecundado un hijo en el vientre de esa mujer. Es el momento en el que empezamos a existir, pero nuestros papás no pueden crear un espíritu nuevo. Ellos no pueden crear un espíritu, ellos participan de su carne, eso sí lo pueden participar, pero no de su espíritu, ni pueden darnos un pedacito de su espíritu, ni pueden crear un espíritu nuevo para su hijo. Eso solo lo puede hacer Dios, nadie más, solo lo puede hacer Dios. Crear un espíritu único e irrepetible y ponerlo en esa célula para que este espíritu se encarne. Los ángeles son puro espíritu, nosotros empezamos a ser espíritu, pero como no existíamos, Dios, que ya sabía cómo te ibas a llamar, te llamó por tu nombre a la nada. No es de que llamó a alguien para acá y no, de la nada, tú no existías, de la nada pronunció tu nombre y el poder de Dios hizo que salieras de la nada a la existencia, a la mano de Dios. Esa vez que Dios nos llamó por nuestro nombre, queda grabado, queda impregnado en todo nuestro ser. Desde ese momento el ser humano va a estar buscando esa voz. No va a saber qué busca, pero va a estar buscando esa voz. El ser humano se convierte en casi el eterno insatisfecho. Nada le llena, siempre más, quiere más, pero nada le llena, nada le llena, nada le llena. ¿Qué es lo que está buscando en realidad sin darse cuenta? Esa primera voz que lo llamó a la existencia. Ese amor que lo impregnó, el amor de Dios que lo impregnó para traerlo a la existencia, es lo que verdaderamente busca. Y se desespera la gente y quieren que su esposa lo haga feliz. Y no sirves para nada, no me haces feliz. Y el esposo a la esposa, todo el mundo anda buscando, los papás a los hijos. Ay, no, es que ustedes no me hacen feliz. Y los papás a los hijos y los hijos a los papás, es que ustedes no me hacen feliz. Y no pueden. Tu esposo no es Dios. Tu esposa no es Dios. No pueden darte la felicidad que experimentaste cuando fuiste creado. No pueden, no les alcanza, no son Dios. No son Dios. Hasta que tengas la experiencia de Dios, el ser humano se detiene. Esto es lo que buscaba. Qué a gusto, quedémonos aquí. Pero hasta que tiene una experiencia, no solamente fe. Nosotros tenemos fe, creemos en Dios. Creemos que envió a su Hijo, pero nos ha faltado la experiencia misma del amor de Dios. Nos ha faltado la experiencia misma del amor de Dios. Eso que andamos buscando en el mundo, pero no está en el mundo. No podemos presionar a los demás para que sean lo que no pueden ser Dios. Ellos no pueden ser Dios. Y entonces todo el mundo culpa a los demás. No soy feliz por tu culpa. Y no es cierto. No es cierto, no somos felices porque no tenemos a Dios. Si tuviéramos a Dios, ya no ocupabas nada, ni de nadie. Todo, aunque aquí ahorita dicen muchas mamás, si mis hijos no entran al cielo, yo no entraría porque no sería feliz. Es porque no han tenido una experiencia de Dios. Como les platicaba de aquella muchachita que vivía con sus papás y decía, yo nunca me voy a separar de mis papás. Y si alguien se quiere casar conmigo, que se venga a vivir aquí a la casa de mis papás. Y de repente llega un muchacho, un galanazo, alto, fuerte, guapo, pero simpático, con dinero y todo, y se enamora de ella y le dice, vámonos. Y tus papás, ahí sabrán, hombre, algo se les va a ocurrir. Vámonos. Eso puede hacer una criatura.
Imagínense lo que puede hacer Dios. Ahí subió el volumen, ¿verdad? Se subió el volumen, no sé por qué. Imagínense lo que puede hacer Dios. Es muchísimo mayor, es sublime lo que Dios puede hacer. Simplemente es sublime. Eso es lo que estamos buscando. Esa voz de Dios, esa experiencia de Dios, es lo que hemos estado buscando toda la vida. ¿Quieres darle sentido a la vida de los que amas? Llévalos a Dios, que conozcan a Dios, que sirvan, que amen a Dios para que lleguen a experimentar el amor mismo de Dios. El amor mismo de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Dios Padre nos da la clave hoy. De repente una nube se pone ahí y sale la voz de Dios Padre. Por eso es que los apóstoles caen al suelo. No miedo a la voz, sino a ver a Dios. Y entonces Dios Padre dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Quiere decir que si tú quieres, fíjense, si tú quieres ser la complacencia de Dios, que Dios se complazca al verte, escucha a Jesús, obedécelo, ámalo, sírvelo, para que te vayas integrando a su cuerpo de una manera cada vez más viva, y tú serás la complacencia del Padre, pero solo en su Hijo Jesucristo. Eso no lo podemos lograr de manera independiente, no lo podemos lograr con nuestros actos, sino con nuestra unión con Dios, con Jesús. Uniéndonos con Jesús es como nosotros podemos llegar a ser la complacencia del Padre, y entonces tú serías una bendición para el mundo. Donde te pares todo florecería, donde estuvieras todo florecería. Todo se notaría la mano de Dios, se notaría la mano de Dios, haría brotar como lo hizo en el desierto cuando se estaban muriendo de sed los animales y las personas. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Ordénale a esa piedra. Si Dios le hubiera dicho a Moisés, escarba un hoyo de unos 20 metros para que salga mucha agua, pero un hoyo grande, Moisés hubiera puesto a mucha gente a trabajar ahí para hacer ese hoyo y que encontrar agua. No, le pidió un imposible, dile a esa piedra que dé agua. Y Abraham, pues claro, Abraham le dio 2 golpes porque pensó, dijo, bueno, a lo mejor si se rompe la piedrita sale agua. No fue lo que le dijo Dios, Dios dijo, ordénale. Y cuando ya sale agua, sale en una abundancia de agua. Mis hijos, eran 600,000 familias en el desierto, familias con los animales que traían, con todos los animalitos con los que salieron de Egipto. Imagínense la cantidad de agua que debió haber salido. Si no, se ves un pocito nada más, haz una fila. Cuando termina, cuando lleguen los últimos ya se murieron. Fue una abundancia, una sobreabundancia. Eso es el que está con Dios. Hay sobreabundancia, sobreabundancia. Pero bueno, el Señor así nos lo está mostrando aquí. Por eso dice, este es mi Hijo muy amado, mi predilecto. Él es mi complacencia, escúchenlo. Y si tú y yo lo escuchamos, vamos a poder ser la complacencia de Dios Padre. ¿Qué te puede faltar en la vida? ¿Qué te podría faltar en la vida? No te faltaría nunca la paz. Y la paz de Dios no depende de que el mundo esté bien, no depende de que los demás te entiendan, no depende que los demás te amen, no depende que los demás te aplaudan, no depende de cómo están los demás. La paz de Dios es un estado en el que queda el alma. Por eso cuando se analiza la sábana santa, los de la NASA, cuando hicieron el análisis de la sábana santa, dijeron, bueno, el rostro de este hombre refleja de todo lo que murió, y empiezan a hablar de todo lo de la pasión, lo que nosotros ya conocemos de la pasión. Ellos no sabían, pero empiezan a hablar de toda la pasión reflejada en el rostro de Jesús. Y dicen, lo que nunca habíamos visto es un rostro de una persona que haya sufrido tanto y tenga paz. Esa es la paz de Dios. No depende de los demás,
No depende de que tus hijos agarren la onda, de que tu viejo deje de andar de rabo verde, no depende de que tu vieja se le quite lo chismosa, no depende de nada, no depende de los que te rodean, eso viene de Dios, independientemente de los demás. No, es que solamente que se viva esto, se tiene que experimentar necesariamente esto. Tenemos que escuchar a Jesús. No puedo inventarme yo el camino, ni puedo inventarme algo que a Dios le agrade. Este es mi hijo, el que me complace. Escúchenlo. Allí está todo. Allí está todo. Nomás se oyen aquellas. Sí, nomás estoy. Entonces, hay que amar a Jesús. Hay que escucharlo. Hay que hacer lo que Él dice. Y Él nos va a ir transfigurando. Él es el que se va a encargar, no es un trabajo de nosotros. Nosotros hacemos lo que nos toca, Dios hace lo que le toca a Él. Nosotros no podemos transfigurarnos, es Él el que nos va llenando de Él mismo, de su paz, de su amor, de su felicidad, y eso se va derramando hacia afuera. Uno se queda asombrado porque nuestro buen Dios aquí nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Está escrito. ¿Quieres la bendición? Escucha a Jesús. Es todo. ¿Quieres la bendición? Escucha a Jesús. Allí es donde vamos a encontrar todo, para que nosotros seamos, cuando estemos en el cielo, como Moisés y como Elías, como ellos dos. No solamente alguien al que le llega la luz, sino alguien lleno de esa luz, portadores de esa luz. Ellos son parte de esa luz como cuerpo místico de Cristo que somos. Eso es lo que tenemos que llegar. Esa es la realización. Si tus hijos llegan a esto, la felicidad de ellos va a ser plena y eterna. ¿Dónde más encuentras eso? ¿Qué otra cosa le puede dar a tus hijos eso? Nada. Ya no vamos a andar buscando algo, ¿qué hago? ¿Con quién me voy? ¿Voy a visitar a alguien porque ya me aburrí? ¿Ando deprimido? Eso no existe en el cielo. Hay una plenitud. ¡Ah, qué a gusto estamos aquí! Y no hay wifi, no hay redes sociales. Y nada hace falta. Y nada hace falta. Dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. El Señor lo dijo. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Eso es lo que nos estamos exponiendo a perder cuando caemos en pecado. Eso es de lo que nos alejamos cuando no queremos ser santos, de la verdadera felicidad. Nosotros empezamos a abrazar las distracciones del mundo. Hay que ir a un baile, a los antros, hay que juntarnos con jóvenes que están bailando. Pues dicen que bailan, quién sabe qué es eso, porque algunos nomás brincan y mueven la cabeza como zombies, pero dicen que bailan. Pues bueno, ya, ahí se la pasan diciendo que sí, así, a todo. Bueno, pero eso dicen, si nosotros no tenemos la paz de Dios, vamos a andar buscando a Dios en las cosas del mundo, algo que me llene, algo que me dé esto. Cuando tenga una casa voy a ser feliz, cuando tiene la casa, cuando le ponga un segundo piso voy a ser feliz, le pone 2 pisos más arriba, cuando compre otras casas diferentes y una en la playa, compre la casa en la playa, cuando tenga un barco para salir, nunca se termina. Siempre vas a tener más. Cuando llegues y conozcas a Dios, qué a gusto estoy aquí. Ya no necesitas nada. Se acabó tu búsqueda. Te detienes y allí quieres estar. Es la diferencia. Por eso, lo más grande que le pueden dar ustedes a sus hijos es acercarlos a Dios. No exponerlos a perder a Dios siendo cómplices de sus pecados. No se debería, no por lo que se va a perder. Bueno, pero fíjense cómo tenemos que tener mucho cuidado con nosotros. A mí, no puedo decir, ¿verdad? A veces utilizaba esa palabra, me aterroriza, a veces cuando veo este pasaje, me aterroriza pensar cómo nosotros, teniendo una experiencia de Dios, podemos traicionarlo. Pero lo hizo Pedro. Pedro vio esta transfiguración de Jesús y sin embargo lo negó 3 veces.
¿Cómo? Uno se queda pensando, ¿cómo es posible? Descuídate, es un descuido. Es un descuido y nos vamos a desviar de Dios. Es un descuido nada más y vamos a perder la bendición de Dios y ya no vamos a hacer una bendición para los que nos rodean. Ya no vamos a hacer una bendición para los que nos rodean. Acuérdense el Papa Juan Pablo II cuando llega a aquel hospital de niños con cáncer y ve a un niño con cáncer y con hidropesía, tenía la cabeza inflamadísima y el niño quejándose porque solo se quejan. Dejan de quejarse solo para dormir cuando pueden dormir o para comer, pero están comiendo y luego se quejan y luego siguen comiendo, se quejan porque es dolor constante. Y el Papa lo ve ahí, se conmueve el Papa y entonces lo agarra y le da un beso en la cabeza y se le quita. Se sanó de la hidropesía y sanó del cáncer que tenía el niño. Lo que es estar llenos de Dios. Si tu hijo tuviera hidropesía, ¿con cuántos besos se lo quitas? Porque no tienes a Dios. No tendrías nada para tu hijo. Más que correr a un hospital, ¿quién puede ayudarle a mi hijo? Tú no podrías hacer nada. Por eso es llenarnos de Dios. Tú, una bendición para los que se te rodean. Tú una bendición. Porque tú te llenaste de Dios. No te esperaste a que se corrigiera todo para ser feliz. Te llenaste de Dios y Dios te está haciendo feliz. Tú eres fuente de felicidad entonces para los que te rodean. Pero tenemos que cuidar esa bendición porque si no la podemos perder, podemos traicionar a Dios, aunque parezca absurdo. Podemos traicionar a Adán y Eva, vivían con Dios y lo traicionaron. Pero ellos no tenían la experiencia del pecado. No sabían ni conocían las consecuencias del pecado. Nosotros sí sabemos a dónde nos lleva el pecado, por eso para nosotros es peor. Así de que, ¿qué nos vamos a llevar como tarea para esta semana? Revisen, mis hijos, revisen si ustedes son una bendición ahí a donde llegan o son una maldición. ¿Tú eres una bendición en tu familia o eres una maldición? ¿Qué eres? ¿Eres luz en tu familia o eres obscuridad en tu familia? ¿Qué eres? ¿De qué se llena tu casa cuando estás allí? ¿De qué se llena tu casa? Es lo que traes. Eso es lo que vas a traer tú por dentro. ¿De qué se llena? Por esto tenemos que esforzarnos. Estamos luchando contra nuestra naturaleza, con las cosas a las que ya nos acostumbramos y que nadie nos había dicho que eran malas y que nadie nos había dicho que eran pecado. Y de repente nos dicen, esto es malo, ya para qué, ya está uno bien acostumbrado a eso. Ahora es más difícil, ahora viene una guerra tremenda para dejar lo que ya nos gusta, pero nos hace daño. Es una guerra como la guerra que tienen los que les declaran la diabetes y ahora les gustaba comer mucho dulce y ahora no pueden tocar el azúcar, no deben tomar ese azúcar. Es una guerra contra sí mismo que se tiene que desatar. Vean, lo mismo es aquí con el pecado. Lo mismo, pero tú eres bendición o eres maldición. Donde tú llegas, donde tú estás, ¿hay más presencia de Dios o hay más obscuridad, más presencia del mal? Por eso hay que cuidar todo, todos los días, todo el día, sin obsesiones, sin presiones, sin estrés. No. Somos débiles, no se nos tiene que olvidar eso. Somos débiles, por eso tenemos que cuidarnos. Por eso, entonces hay que cuidar nuestra manera como vemos a las personas y más cuando nos enojamos, hay que cuidar la manera, el gesto del rostro también. Cuando algo no te parece, cuida los gestos de tu rostro porque lo que tú des se te va a regresar. Cuida tus palabras, mide las palabras que van a salir de tu boca. Fíjate qué proyección pueden tener esas palabras que salen de tu boca, porque a veces esa palabra de tu boca que quiere corregir al otro, lo único que hace es desatar una guerra, solo por imprudencias, ni siquiera por malicia, no por maldad, por imprudencia, por falta de luz. No saben qué hacer, no saben cómo hacerlo, y si saben qué hacer, les faltan fuerza para eso. No eres bendición. Tienes que convertirte en una bendición.
pero eso se trabaja. Eso no solo depende de Dios, ni solo depende de ti. Hay una parte que le toca a Dios y una parte que te toca a ti. Hazla y verás hasta dónde te puede llevar nuestro buen Dios. Por eso revisen en esta semana todos sus gestos, sus miradas, de dónde vienen, de dónde nacen tus palabras, tus miradas, tus gestos. ¿Nacen del cielo o nacen del infierno? ¿De dónde nace lo que tú haces? Tienes que revisarlo sin desesperaciones ni nada. ¿Por qué? Porque somos débiles. Hay muchas cosas que nos dimos cuenta que son malas hasta que ya habíamos entrado profundamente en ellas. Ahora hay que ir saliendo. Nuestra naturaleza débil no nos permite dar brincos, pero sí dar pasos. Hay que ir dando pasos firmes hacia afuera. Revisen todo esto. Cuídate para que seas bendición. Ya ven el canto ese tan viejito y tan bonito de San Francisco de Asís. No es el canto de él, sino la oración. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injurias, tu perdón. Donde haya guerra, lleve tu paz. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Fíjense cómo no es buscar donde hay paz, buscar donde hay perdón. No, donde no lo hay, lo lleves tú. No llegar a la casa y decir, yo no sé, ustedes no me hacen feliz, yo aquí no soy feliz, yo aquí ya estoy harta, ya me quiero largar de esta casa. No, es que no se trata de ir a buscar, se trata de que lo lleves tú. Tú ser la luz, tú ser la fuente de esa felicidad allí, ser el lugar desde donde Dios mismo está actuando, desde donde Dios mismo. Por eso decía San Francisco, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Todo esto, sí, lo tenemos que trabajar nosotros, pero primero hay que revisar qué somos para saber qué tanto nos tenemos que esforzar a hacer lo que nos toca a nosotros. Esto a ti no te va a transfigurar. Dios lo va a hacer cuando Él lo vea conveniente, cuando Él vea tus actos. No son tus actos los que lo van a realizar. Eso es tarea de Dios, no humana. La mamá no puede transfigurar a su hijo, Dios sí. Nosotros trabajamos lo que dijo Dios Padre hoy. Este es mi hijo muy amado, es mi complacencia. ¿Quieren complacerme? Escúchenlo. Si ustedes complacen a Dios, Dios los va a complacer a ustedes. Imagínense la diferencia. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? ¿Y qué nos puede ofrecer Dios? Dios todo. Nosotros nada. Es una gran diferencia. Pero es algo que el Señor ofrece. Escúchenlo, este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. ¿Quieres complacer a Dios? Escúchalo, cuídate. Pidamos a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos, porque esta tarea es una tarea titánica, es una tarea muy difícil, pero es el proyecto de una vida. No es para que lo cumplas mañana, es para que empecemos a trabajarlo, hasta que el Señor nos transfigure. Ese día vamos a decir, qué a gusto estoy aquí, qué a gusto estoy aquí. Una paz que va más allá de lo que el ser humano se puede imaginar. Una sensación de paz, de felicidad, de armonía con todos y con todo, y que no depende de los demás. Es mucho lo que Dios nos ofrece, por eso es mucho lo que nos pide, porque no nos está ofreciendo cualquier cosa. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitemos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a expresar ahora juntos